El Parque Natural Arribes del Duero es un lugar peculiar. Peculiar porque es una de las regiones naturales más extensas de toda Europa. Porque caminando es posible pasar desde la provincia de Salamanca a la provincia de Zamora e incluso cambiar de país y de uso horario. Peculiar porque desde sus miradores se puede ver cómo casi una decena de presas tratan de contener la fuerza de unas aguas que han horadado el terreno hasta crear profundos y amenazantes cañones. Peculiar porque es posible disfrutarlo desde el aire, desde el suelo y sobre el agua. Al sur, las Arribes, al norte, los Arribes. Una tierra fronteriza, pero también de encuentro entre regiones y entre mundos, el del ser humano y el de la naturaleza. El Parque Natural Arribes del Duero está vertebrado por más de 180 kilómetros de cañones fluviales. Un entramado de arterias que da vida a un lugar inhóspito que el hombre con mucho esfuerzo ha conseguido amaestrar. En las laderas son los bancales los que salvan pendientes verticales y allí crecen olivos y vides. El río se ha convertido en una autopista transfronteriza controlada por presas imposibles. Y sobre el páramo, casi 60 núcleos de población conforman un tablero de ajedrez de más de 100.000 hectáreas, donde desde tiempos inmemoriales se libra una gran partida. Seguimos ruta hacia el norte. Nuestra próxima parada es la localidad zamorana de Fermoselle. Aquí, las Arribes pasan a llamarse Los Arribes. En las huertas de un antiguo convento, Julia ya nos espera. Bienvenidos, estáis en la Casa del Parque Natural de Arribes del Duero, de la parte zamorana, se llama Convento de San Francisco. Es la segunda casa del parque que se abrió en el año 2006 y tenemos otra casa del parque que fue la primera que se abrió en el año 2004, que fue la de Sobradillo, es una torre del siglo XV. Esta casa del parque en la que estamos ahora mismo se localiza en la localidad zamorana de Fermoselle, conjunto histórico-artístico desde 1974. Para poder llegar aquí, pues podemos acceder por la 527 desde Zamora, como más o menos unos 60 kilómetros, o podemos venir también por la carretera de Salamanca a través de Ledesma, como unos 90 kilómetros aproximadamente. Estamos entre el río Duero y Tormes, como más o menos a 8 kilómetros de Portugal, y estamos a unos 14 del primer pueblo salmantino que se llama Trabanca. Este lugar fue un convento de franciscanos del siglo XVIII. Estos frailes franciscanos estuvieron desde 1730 a 1835, porque lo que hicieron fue construir este convento pegado a la iglesia. Con la desamortización se abandonó, luego fue cuartel, escuela, y en el año 2006 se abrió como centro de interpretación, como Casa del Parque, representando los 37 núcleos de población zamoranos salmantinos, 13 en la zona zamorana y 24 en la zona salmantina. Arribes del Duero es un espacio espectacular, singular y además con un patrimonio natural, paisajístico, cultural, etnográfico, bueno, estupendo y muy bien conservado.
El eje principal es el río Duero, que vertebra la zona norte, que es la que llamamos Los Arribes, y la zona sur, ¿vale? El río Tormes es el que une la zona zamorana con la zona salmantina. Arriba del todo tenemos el río Esla y abajo del todo tenemos el río Águeda. Mira, con 3 fotografías tendríamos resumido todo el parque. La primera zona sería la penillanura, que es esa zona llanita, tanto si venimos por Zamora como si venimos por Salamanca, donde lo que predominan son las paredes de piedra, con esas cortinas, con esas construcciones, ¿vale? El segundo paisaje sería el paisaje de ladera, donde destacan los viñedos, los olivos, los almendros, ese microclima, y el tercer paisaje sería el cañón, que es el paraíso de las aves, y el río nos une además. Así que si os parece, nos ponemos en camino para visitarlo rápidamente. Al comienzo de esta historia, hablábamos que el Parque Natural Arribes del Duero tenía 2 nombres. Bueno, pues en realidad son 3. Para no perdernos, recapitulamos. Desde la frontera sur hasta Villarino de los Aires se llaman Las Arribes, en femenino. Desde Villarino de los Aires hasta Castro de Alcañices son Los Arribes, en masculino. Y si atravesamos la frontera y visitamos a nuestros vecinos portugueses, tendremos que llamarlo Parque Natural do Douro Internacional, reconocido como tal en el año 1999 y con una extensión de más de 85.000 hectáreas. En su zona norte está como villa más importante la localidad de Miranda do Douro. Allí está la base de operaciones de un proyecto transfronterizo que desde Portugal mira a España y desde España mira a Portugal. Estamos en territorio portugués, pero los acantilados que tenemos enfrente son los arribes zamoranos, los acantilados verticales más espectaculares de la salida, ¿no?, del barco, lo que vamos a empezar a ver nada más empezar a navegar. Son en forma de U, ¿no?, todo una verticalidad en forma de U diferente a cuando los cañones tienen esta forma abierta de V, ¿no?, digamos que es la mayor espectacularidad. Es un cañón muy inaccesible, hay muy poquitos puntos en este tramo de los cañones verticales donde se pueda ver el cañón. De hecho, en este tramo del recorrido solamente se puede ver desde el punto en el que nos encontramos ahora mismo, que es la salida del crucero, y prácticamente al final del todo, toda la parte vertical del cañón solo la podemos ver adentrándonos en una embarcación de este tipo, adaptada a un territorio sensible, motorización insonorizada, sistemas híbridos que nos permiten combinar la energía eléctrica con energía térmica, de forma que en las zonas sensibles pues podamos evitar cualquier tipo de perturbación, tonalidades acordes también con el paisaje y por supuesto con un comportamiento adecuado de los pasajeros. Es obligatorio para todos los pasajeros mantenerse en completo silencio durante el itinerario y bueno, pues disfrutar también del silencio del cañón, ¿no?, aparte de obviamente las explicaciones técnicas del guía. Al ver esta territorialidad compartida es cuando comprendemos la necesidad de una estación biológica internacional, es decir, un territorio que no entiende de fronteras, unas especies de fauna que ahora están en España, ahora están en Portugal y que no entienden de nacionalidades ni de fronteras, ¿no? Eso hace que nos viéramos obligados a plantear un proyecto hace 26 años de conservación del territorio y de ecoturismo, pero todo desde la perspectiva binacional, colaboración entre los 2 países. Desde que llegamos al territorio, pues eso, en el año 1994, cuando no había pues ningún tipo de desarrollo turístico, conseguimos, bueno, pues convencer a las autoridades, en este caso portuguesas, que fueron las que dieron el apoyo inicial y el impulso al proyecto, la Cámara Municipal, que es el órgano que aglutina en Portugal pues todos los poderes, ¿no?, los autonómicos, los municipales y los estatales. Aglutinamos una Cámara Municipal que fue la que impulsó realmente el territorio en 1994 y el proyecto de la Estación Biológica Internacional. Nos lo dicen muchas veces, que si acabamos de llegar por el entusiasmo que le ponemos a las cosas. La verdad es que cada día es nuevo.
es lo que nos permite ver ahora con perspectiva, después de los años, la influencia socioeconómica que este tipo de proyectos de ecoturismo relacionados con la conservación pues pueden ofrecer al territorio, ¿no? La riqueza que un ecosistema acuático puede ofrecer al territorio. Por un lado, están los diferentes proyectos de investigación y conservación de hábitats que se han financiado a través del ticket ecoturístico. Y por otro lado está la repercusión económica sobre el territorio de las actividades complementarias al crucero. El crucero ambiental de la estación biológica se ha convertido en el principal atractivo del espacio, pero luego los visitantes que vienen a hacer el recorrido también van a ir a restaurantes, a comer, compras y de las pernoctaciones en alojamiento. Esto hace que estas poblaciones se conviertan en auténticos aliados de la estación biológica en la conservación del espacio. Mucha gente lo comenta, ¿no? ¿Cómo puedes hablar con el mismo entusiasmo hoy que entrevistas que nos hicieron, pues eso, hace 26 años cuando estábamos empezando, y es el mismo entusiasmo? Es verdad, es un equipo muy entusiasta y bueno, pues gracias a eso se consiguen superar las dificultades de trabajar en un espacio fronterizo donde hay dos países, cada uno con su legislación y sin no pocas complicaciones cuando se trata de una estación biológica como esta, que es una estación de carácter privado, aunque fuera, como es el caso de esta estación, avalada por los ministros de Exteriores de España y de Portugal en el año 2006, pero hasta alcanzar ese momento, la verdad es que fue un camino complicado. Podríamos diseccionar este paisaje en tres zonas perfectamente diferenciadas. En la parte más baja están, lógicamente, los cauces de los ríos. Algunos, como el Águeda o el Huebra, discurren en libertad. El Duero, en cambio, lo hace totalmente amansado por las presas que controlan su caudal y lo aprovechan para la producción eléctrica. En las laderas está el segundo entorno. En la parte española se muestra agreste, duro, escarpado, prácticamente inaccesible. En el lado portugués, todo lo contrario. Ese escenario está dominado por bancales perfectamente labrados para poder aprovechar cada metro cuadrado para plantaciones de olivo y vid. Y el tercero es este, el páramo acuchillado por el río, un territorio que se asoma al abismo y donde las más de 22.000 personas que habitan alguno de los 58 núcleos de población del parque tratan de aprovechar los recursos que la tierra les da. Bueno, nos encontramos en el Alcornocal de Valdullán, en el término de Fornillos, tocando con Pinilla también, en Fornillos de Fermoselle, tocando con Pinilla de Fermoselle. Estamos rodeados de alcornoques, la verdad que es un árbol fantástico, es el Quercus uber, uno de los bosques más importantes está aquí en esta zona, muy cerquita de aquí, como nada, a 5 minutos, ahí está también el Alcornocal de Arrieta la Encina. Son un poco los dos mejores conservados en este paisaje de penillanura, que es un poco difícil encontrarlo en esta penillanura, donde el clima es así bastante frío, es continental. Sin embargo, están aquí un poquito hacia la zona del río Duero un poco más inclinados, porque fijaros, todo el terreno en el que estamos es un terreno que tiene cantos rodados, porque por aquí pasó el río Tormes, ¿vale? O sea que fue poco a poco basculando hacia abajo, pero está todo lleno de cantos rodados. Eso hace que el suelo sea arcilloso, que le viene estupendamente genial a este tipo de árbol. Es curiosísimo el alcornoque en esta zona. Primero, ya empezando por el nombre, que no decimos alcornoque, en esta zona decimos gebreras. Otra cosa muy curiosa que pasa aquí: el suelo es español y el vuelo es portugués, es decir, el suelo sigue siendo de esta zona, pueden pastorear por aquí perfectamente y ramonear ovejas, ¿vale? y cabras, pero el vuelo es portugués. Está comprado por empresas portuguesas, la mayor parte, el 90% de los alcornoques son de empresas portuguesas. Por eso, si os fijáis, si paseamos un poquito dentro del alcornocal, vamos a ver que tiene letras para saber un poco cuándo se pueden descorchar. El primer corcho que nos da un alcornoque, ¿vale?, sería este, que se llama corcho bornizo. Fijaros que 30 años de vida este primer corcho, y tiene un poquito más de peso, se utiliza principalmente pues para los belenes y demás. Tienen que pasar entre 8 y 13 años para crear un segundo tipo de corcho, ¿vale? Aunque en esta zona
alrededor de 10 años aproximadamente. Pero fijaros si la naturaleza es sabia. Si yo este corcho no lo cuezo, ¿vale? Este corcho no tiene consistencia, se caroncha, que decimos. Sin embargo, si lo cuezo, tiene durabilidad y aguanta perfectamente al exterior. Por eso, el uso del alcornoque en esta zona es súper importante. En julio y agosto, en esta zona es muy importante poder caminar y pasear, ¿vale? Porque hay cuadrillas portuguesas, casi todas son portuguesas, y además lo que hacen es, con un tipo de hacha concreta, lo que sacan es toda la corteza, es como si fuera un abrigo de manera natural. Lo que hacen es que se secan y, curiosísimo más, se venden por camionetas, ¿vale? Son camionetas enteras por lo que se venden. Claro, fijaros, esta zona en la que estamos, que es una zona de penillanura, parece una zona pobre, pero fijaros, es bastante rica. Nos da, pues eso, el corcho y que, claro, la mayor parte de todas las bodegas utilizan el corcho, que antes, claro, fijaros, el corcho natural hace que el vino se conserve estupendamente. Y luego, otra cosa muy curiosa es que para el mobiliario de la casa también se hace con el alcornoque. Encinas, robles y alcornoques que hay en este paisaje de penillanura, pues tienen la bellota, y que es uno de los alimentos más importantes para el ganado, pero también la ramonean pues las ovejas y las cabras. Complemento importante en esta zona de alcornoques sería la jara. Tiene láudano, que el láudano es importante para hacer los barnices, el alquitrán, es uno de los componentes del Chanel número 5. Realmente el campo es nuestro gran supermercado, o sea que fijaros, en este gran supermercado tenemos los tapones, tenemos el corcho. El río Duero es internacional desde Barcadalba hasta la presa de Castro. Casi 120 kilómetros en los que el agua se convierte en frontera, pero también en nexo entre dos realidades. En el corazón de los Arribes, en la provincia zamorana, se encuentra la localidad de Fariza. Allí está uno de los centros espirituales del Parque Natural, la ermita de Nuestra Señora del Castillo. Desde aquí parte un camino de apenas 1 kilómetro de longitud que me conduce hasta el mirador de las Barrancas, en el borde occidental de la comarca zamorana de Sayago. Pues estamos en el Parque Natural de Arribes del Duero, un espacio natural protegido dentro de la red de espacios de Castilla y León. Estamos en una reserva de la biosfera transfronteriza entre España y Portugal llamada Meseta Ibérica. Tanto reserva de la biosfera como espacio natural protegido por este paisaje tan espectacular y por todas estas especies de fauna y flora que hay que conservar. Tiene una extensión de más de 106.000 hectáreas, de las cuales se encuentran entre la provincia de Salamanca y la provincia de Zamora. Tenemos 37 núcleos de población, de los cuales 13 están en la provincia de Zamora y los otros 24 en Salamanca. Nos encontramos en el Mirador de las Barrancas, en el municipio de Fariza, en la zona de Zamora. Desde aquí se llega hasta la ermita de Fariza, un lugar con una simbología religiosa. Anualmente se hace una procesión, ¿no?, desde el pueblo, y luego pues podéis venir andando, disfrutando de este paisaje hasta este mirador. Y aquí tenemos, bueno, pues a nuestra espalda vemos el protagonista de este espacio natural, que es el río Duero y todos sus afluentes. Este territorio pues destaca por especies de fauna como son las aves, buitre leonado, del que también podemos observar su vuelo en diferentes cañones del Parque Natural. También empiezan a visitarnos buitre negro, también está el alimoche, que nos visita todas las primaveras. Tenemos halcón peregrino y, como no, también una de las especies protagonistas de este enclave es el águila perdicera. Desde este mirador podemos contemplar estos contrastes tan impresionantes de grandes cortados que nos ofrece el río Duero, la zona de la penillanura con las dehesas, ¿no?, de encinas, de alcornoques. También podemos disfrutar de una de las masas más interesantes de este mirador, que son un enebral, la zona de enebros. Que, mira, aquí tenemos la madera que todavía utilizamos para miradores y mobiliario. Allí enfrente, como veis, tenemos nuestros vecinos portugueses, que se llama la freguesía de Freixosa.
El Parque Natural Arribes del Duero comparte el territorio con otro parque natural en Portugal que se llama Parque Natural Douro Internacional. Hemos compartido sobre todo muchos proyectos de conservación, desde el proyecto Live Rupis para la conservación de especies como la limoche y el águila perdicera. También han trabajado en proyectos comunes, también en otros proyectos Live y proyectos Interreg. Y yo creo que bueno, pues es un territorio que sobre todo comparte tradiciones, comparte paisaje y comparte unos valores que debemos conservar. El río Duero ha sido durante cientos de años frontera. La línea azul que dibuja en el paisaje y en los mapas era símbolo de diferencia. Diferente idioma, diferente historia y hasta diferente horario. El caso es que de un tiempo para acá representa todo lo contrario, punto de encuentro y el crisol donde se funden dos realidades con más cosas en común de las que puede parecer a simple vista. El máximo ejemplo de esa fuerza de unión es este, la Estación Biológica Internacional. Estamos en la Estación Biológica Internacional Duero-Douro, que es una estación de carácter privado, avalada eso sí por las administraciones de ambos países a través de sus ministros de Asuntos Exteriores en el año 2006 y que se autofinancia a través de sus propios proyectos de ecoturismo. Por un lado está el sistema de autofinanciación para los proyectos de investigación. A través del ticket ecoturístico pues se han desarrollado en estos 26 años multitud de programas y proyectos de conservación de hábitats y especies. Pero por otro lado está su repercusión para las poblaciones locales, siempre desde este carácter binacional. Por eso la cooperación entre España y Portugal. Ni el paisaje ni la fauna entiende de fronteras ni de nacionalidades, ¿no? Por eso su desarrollo en cooperación hispano-lusa. El origen viene a través de bueno, pues una organización que se creó en 1978, fue la primera organización para conservación del territorio, ¿no? Que era Ocel Unduri. Pero luego en 1994 fue cuando Portugal se decidió a apoyar y a impulsar el proyecto con la puesta en marcha de un primer barco que se llamaba en aquel entonces Barco Aula en la Naturaleza, donde bueno, pues se empezaron a hacer los primeros itinerarios de sensibilización medioambiental a las poblaciones locales. Era por lo tanto un proyecto que no se entendía al principio, pero que se basaba precisamente en lo que hoy es el ecoturismo, ¿no? Bueno, pues los proyectos más importantes desarrollados en estos 26 años bueno, son algunos relacionados con especies emblemáticas como el águila de Bonelli, que es el águila perdicera. Entonces se consideró desde el primer momento un objetivo prioritario, se adquirieron 5 hectáreas de acantilados en aquel momento, todo a través del ticket turístico, se colaboró con 3 universidades europeas, se puso en marcha todo un sistema de reintroducción de conejo de monte y de alimentación suplementaria enfocada a la recuperación de la especie. Actualmente estamos en un trabajo interesantísimo, que es una isla flotante, que es un ecosistema que está junto al apartado de los bancales. Es un proyecto además del National Geographic para el control de amebas, que se va a hacer fundamentalmente en el lago de Sanabria, pero que se van a hacer los análisis de contraste, que es la misma cuenca hidrográfica, en este tramo del río Duero. Está el control de los microplásticos con la doctora Ana Geraldes del IPB de Braganza. Además de la investigación de tipo científico, se permite la visita en los recorridos con los visitantes a bordo de los cruceros, lo cual nos permite aprovechar también diferentes elementos etnográficos, que hay un sistema para la extracción del agua. Se pueden hacer incluso degustación de miel y luego, bueno, pues todo lo que está vinculado al cultivo tradicional de estos agricultores heroicos. Este sueño, ¿no?, de conseguir una integración del territorio entre España y Portugal
llegar a conseguirlo de esta manera era realmente difícil de imaginar al principio por las trabas hispano-lusas y la falta de relación transfronteriza que afortunadamente pues con los años ha ido avanzando, ¿no? Y actualmente contamos con una relación extraordinaria de frontera, ¿no? Que permite pues este establecimiento de políticas comunes entre España y Portugal que favorezcan en definitiva la conservación de un territorio que es compartido. En nuestra ruta hacia el norte, descubrimos en la provincia de Zamora un lugar peculiar. La huella de lo que significó la palabra supervivencia para unas gentes que vivieron durante toda su vida, en sentido literal, al borde de un abismo tan infranqueable como indispensable para explicar su carácter. En Arribes, la naturaleza exhibe su implacable poder, y es aquí donde el hombre ha tenido que agudizar todos sus sentidos y capacidades para aprovechar los pocos resquicios que ésta le dejaba para sobrevivir. Estamos en Torregamones de Sayago, en este caso es uno de los mejores ejemplos de arquitectura pastoril. Este lugar fue muy utilizado y lo construyó un señor de aquí de Torregamones. Se llamaba Manuel de San Antonio, lo utilizó bastante tiempo y lo dejó de utilizar en los años 1990. Y es un poco pues la economía de subsistencia, la piedra es de la zona, las escobas que son la techumbre de los mismos chiviteros son también de la zona. Es una economía de autosuficiencia. Es muy importante en toda la comarca de Sayago este tipo de arquitectura porque aquí se guardaban pues las cabras, es la cabra de las mesetas, es uno de los animales de raza autóctona de esta zona. La Junta de Castilla y León, la Fundación del Patrimonio y el Ayuntamiento lo restauraron, es un punto importante, además fijaros la arquitectura está súper bien, forma parte de uno de los PRs que están diseñados, hay como unos 6,5 kilómetros hasta aquí, está muy cerca del cañón, tenemos de frente Miranda de Douro, que tenemos justo abajo y arriba del todo tenemos Aldeyanova y justo detrás de nosotros tendríamos nuestra comarca de Sayago, que tendríamos el siguiente pueblo, Villarriegua. La arquitectura está súper bien conservada, es decir, la piedra es uno de los elementos más importantes. Recordamos que estamos en un batolito granítico, es decir, uno de los lugares más antiguos de toda la península ibérica. Esto todo es granito y además las lanchas están casi a flor de piel y es con lo que están construidas estas paredes. Cuando se iba arando, los terrenos los iban arando, íbamos haciendo montones de piedras, que esos montones de piedras se iban retirando a un lado y los llamamos torroñas o terrueñas. Después lo que hacían era hacer este tipo de construcciones. Sería como una cortina grande, ¿vale? Fijaros, la colocación es la siguiente. Primero se coloca una piedra que es como un rombo, que se llama hincón, porque está clavada a la mitad en el suelo. Luego a los lados de ese triángulo hay dos piedras inclinadas que se llaman tijeras, es como una tijera, ¿vale? Abierta, rematado por unas piedras inclinadas que se llaman coberteras, que cubren el muro. Tanto es así que había muchas familias dedicadas a hacer este tipo de construcciones, ¿vale? En nuestra zona quedan algunos motes, como por ejemplo los escachapeñas, ¿vale? Que lo que hacían era escachar, romper estas peñas. Pero fijaros, además está rodeado de un montón de encinas. Fijaros si todo está súper bien aprovechado. De las bellotas para las cabras, el ramoneo que tienen, la sombra, que es como una especie de pequeño paraguas que cobija un poco todo. Pero además, en este espacio no solo estaban las cabras, sino que además de estar las cabras durante la noche, ¿vale? Teníamos estos lugares pequeñitos que son realmente los chiviteros, que son para guardar a los chivos pequeños, para que no se los pudiera comer el lobo o también el zorro. Se ponía delante una pequeña piedrecita para tapar y debajo se ponía tomillo, se ponía como cama para quitarle todo ese piojillo.
Se le ponía escobas arriba para que el agua cuando caiga resbale y no tire el muro, pero fijaros, aquí también era un lugar compartido con el cabrero, que vivía en el mismo sitio, ¿vale? Se pasaba la noche. Entonces, al final del todo, aparte de que hay estos chiviteros así regados y que tiene una pequeña cerca, pues también hay un casito, ¿vale? Que está como allegado a la pared y utilizando la pared. Es uno de los elementos más importantes, porque a veces en todo este terreno hay casitas que son de terreno, o sea, que están en terreno comunal y no tienen puerta y las utilizan también los pastores, pero esta está pegada al mismo muro, es como una especie de pequeño allegadero y es súper curiosa. Sigue haciéndose con esas piedras que se encuentran en la torroña, ¿vale? Hasta una altura más o menos de 1,5 metros y luego tiene como una falsa bóveda, ¿vale? Que la parte de arriba se quita y hace como especie de chimenea. Desde los chiviteros de Torregamones, una cómoda ruta llega hasta uno de los cortados con mejores vistas de todo el parque natural. 50 metros por debajo de nosotros discurre el río Duero. Frente a nosotros, como si de una cuchillada se tratara, la frontera fluvial serpentea hasta donde la vista alcanza. Por encima de esa frontera está lo que en el pasado fue una tierra sagrada en torno al gran río. Estamos ahora mismo en Torregamones, estamos en el mirador de la Palla de Valcuevo, es uno de los miradores más importantes para poder descubrir. Estamos a poco más de 1 kilómetro de los chiviteros, aquí realmente el río nos está uniendo con Portugal, desde aquí tenemos una vista panorámica preciosa del río Duero, es decir, el río Duero que nos une con Portugal, es la unión perfecta en este terreno que ha sido siempre inaccesible y que ha estado siempre cerrado a no ser por la comunicación del río Duero. Este pequeño recorrido es sobre piedras sagradas. Realmente, si alzamos la vista arriba del todo, tenemos Villardiegua, hay un bolo redondo enorme, ¿vale? Que sería el castro de San Mamede, pero justo de frente vemos una caseta blanca, ¿vale? Que esa es la iglesia de San Joao. Las dos están coronando toda esa zona y cristianizando un poco el lugar. Estamos además entre dos presas, una presa española que sería el Salto del Castro hacia arriba y hacia abajo una presa portuguesa que sería Miranda de Douro. Fue un acuerdo que hubo en 1927, a España le tocaron la gestión del río Duero, las presas salmantinas, y a Portugal de la parte zamorana, ¿vale? Tenemos 3 presas portuguesas, Miranda, Picote y Benposta, y la parte salmantina, que tendríamos Aldea Dávila y tendríamos Aucelle, junto con la presa de la Almendra, que tiene su central hidroeléctrica en Villarino. En los sitios donde ahora están las presas era donde se pasaba, donde se unía a Portugal, que se utilizaban mucho las barcas, ¿vale? Y aquí, en esta zona en la que nos encontramos, es súper conocida y la leyenda es la del paso de las estacas. Tenías que ir clavando estacas para pasar estos riscos. Fijaros antiguamente todos los cabreros como lo que hacían era, aparte de ir a cuidar sus rebaños, lo que hacían era robarle a las águilas perdiceras, que fijaros, este lugar es ideal para buitres y águilas, ¿vale? Robaban los conejos que cazaban, ¿vale? Todas las piezas que las águilas llevaban a su nido, pues estos se iban atando, ¿vale? Con el paso de las estacas, pero también es verdad que el contrabando que se pasaba de un lado a otro en este lugar está en la Palla de Valcuevo, como una especie de cueva, ¿vale? Pero que el techo es recto. Entonces lo que hacían ahí era guardar todo lo que pasaban. Ese intercambio y ese trueque hace el río perfectamente de unión. Es maravilloso, la verdad que te inspira, te llena de alegría, está siempre viva, además como viene gente de un montón de sitios, la verdad que yo creo que se van conociendo este lugar, que vienen como un poco desinformados, creen que solo son 2 pueblos y esto es inmenso, no es para un ratito, o sea que tienen que primero entender el lugar para luego poder visitarlo y disfrutarlo, y estoy segura que lo van a recomendar a cualquier persona. Las presas y los saltos de agua construidos allá por los años 50 del siglo XX han conseguido contener y controlar los cauces de los ríos. Los barcos han aprendido a aprovechar la calma de las aguas para poner en valor un paisaje convertido en símbolo.
símbolos naturales como los farallones rocosos y símbolos creados por la mano del hombre, como por ejemplo cada uno de los puentes que durante décadas han salvado fronteras y que, aunque hoy forman parte del paisaje, en su día fueron hitos de una ingeniería inverosímil. Uno de ellos se encuentra en el norte de Zamora. Técnicamente es el puente de la Zamora 321. Tan importante y épica fue su construcción que recibió el apellido de su diseñador. Pues seguimos visitando el Parque Natural de Arribes del Duero, en su parte zamorana, y es de obligada parada el mirador de Requejo, el mirador del puente de Requejo, donde podemos disfrutar no solo ya de su impresionante paisaje con los cañones del río Duero, donde si tenemos suerte podemos ver pasar la cigüeña negra, el alimoche o el águila perdicera entre ellos, sino que también podemos disfrutar de esta singular obra civil de ingeniería como es el puente Requejo. Tiene su singularidad en que tiene solo un ojo, una sola luz, de una anchura de 120 metros y una altura con respecto al río Duero de 90 metros, y fue en su tiempo, que fue en 1910, cuando el ingeniero Federico Requejo diseñó su construcción, pues fue un modelo y una novedad. Nos une la comarca de Aliste, que es donde nos encontramos en su parte norte, con la comarca de Sayago en la otra margen, y los dos municipios, Pino del Oro, con Villa de Pera, que es el otro municipio que encontramos al otro lado del río. Antes de que se construyera este puente, pues era ya un sitio de paso entre estas dos zonas, que se hacía con barcas de madera que se unían, estaban unidas las dos riberas con una maroma, con una cuerda, ¿no?, que tirando de un lado y de otro pues pasaban las barcas y a la gente de un lado al otro y las mercancías. El río Duero es una zona geográfica que nos une y no nos separa, sobre todo una zona que nos une dos provincias, Salamanca y Zamora, y también dos países, en este caso España y Portugal. Creo que el Duero, aparte de llevar agua pues crea este paisaje tan impresionante y nos atrae a una serie de especies de fauna muy singulares y muy características de zona de cortados y especies rupícolas que confieren a este entorno de unos privilegios que le ha conferido sobre todo esa denominación de parque natural, reserva de la biosfera, zona de especial conservación en la Red Natura 2000 y otras figuras de protección que no debemos olvidar. El barco va más despacio ahora, vamos más vagar. Esto es para que podamos recoger la muestra de la forma adecuada. Y esta gota de agua, vou colocá-la numa lámina. Colocaremos la gotita de agua aquí en un porta. Y ya agora vamos a observar isto ao microscopio. Bueno, por aquí observamos una de las especies que nos aparecen en el plancton. Este es un copépodo. Los copépodos son parientes lejanos de las gambas. Esas antenas le ayudan a moverse dentro de la columna de agua. Aquí tienen un círculo más oscuro. Ese círculo es el ocelo. No es un ojo con capacidad de visión como los nuestros, pero sí que les permite dirigirse hacia la luz, es donde está su alimento, de ahí la importancia del ocelo. Pero no es el único que nos aparece, ¿eh? Por aquí tenemos otra especie. Esta otra que tenemos por aquí es una bosmina. Tenemos algunas bosminas más, copépodos, varias por aquí. Intento buscar una especie diferente que he visto antes, pero que ahora no la encuentro. Aquí está. Esta es una dafnia.
As daphnias têm a característica de ter umas antenas muito ramificadas. Y este movimiento que se observa por aquí es el movimiento que les permite respirar. Bueno, con esto pueden observar como una simple gota de agua también tiene mucha vida. Si algo he aprendido en este largo viaje por el Parque Natural de Arribes del Duero, es que una frontera también puede anudar dos realidades. Junto a David estoy en el Paso de la Campana, el último tramo español de la calzada mirandesa o el primero, según cómo se mire. Rememoramos aquí la tradición de tocar la campana para llamar al barquero y que nos lleve a Miranda do Douro, aunque en este caso es el crucero internacional de la Estación Biológica Internacional el que nos recoge para recorrer nuestras últimas millas náuticas sobre el Duero. Tenemos dos tipos de recorridos. El recorrido que dura aproximadamente 1 hora. A la ida tenemos en el interior explicación con los diferentes puntos de interés y luego la vuelta es libre. Las personas pueden salir a las plataformas exteriores y disfrutar libremente del exterior. Hay recorridos un poquito más largos, que son los recorridos de 2 horas, en los que salimos también a tierra y visitamos un área temática en la que explicamos un poquito cómo era el aprovechamiento de la zona por la gente que vivía por aquí antiguamente. El recorrido que nosotros hacemos no es un simple recorrido turístico, que mucha gente puede pensarlo, sino que es un recorrido de educación ambiental. Pretendemos llegar a todos los públicos, esto es importante, es para todos los públicos, que ellos puedan conocer la zona, saber un poquito más de biología, de geología, de botánica, un poquito durante el recorrido, que se dé valor a esta zona, porque tenemos una zona única con muchas cosas para poder conocer y pretendemos que ellas puedan conocerlo durante el recorrido. Durante el recorrido todas las personas llevan un plano de apoyo con los diferentes puntos de interés que nosotros vamos a ver. Estos puntos son puntos fijos, que puede ser botánica, puede ser geología, puede ser una zona etnográfica que nosotros visitamos, pero aparte tenemos en el mismo plano un apéndice con las diferentes especies de fauna, de flora que pueden aparecer. Las especies de fauna principalmente es una cosa que nosotros no podemos controlar. Ellas están libres y eso tendremos que interpretarlo según la especie que nos aparezca durante el recorrido. En el plano tenemos el apoyo, pero la persona que vaya de guía va a explicar un poquito de la especie que aparezca en cada momento, claro. En el caso de la fauna, los recursos que nosotros tenemos de continuo, por ejemplo, son los nidos, que son cosas que podemos observar sin necesidad de que esté la especie. Y en cuanto a la flora, pues hay algunas especies muy importantes que vemos durante el recorrido, como puede ser un endemismo ibérico como el Antirrhinum lopesianum, que solamente aparece aquí, en los Arribes del Duero, no existe en ningún lugar más del mundo. Realizamos también una recogida de plancton. Hay una parte científica que también nosotros desarrollamos. Desarrollamos parte científica fuera del público, pero también intentamos hacer llegar esa parte un poquito al público. Entonces, durante el recorrido hacemos una recogida de plancton y en el mismo recorrido, en directo, preparamos una muestra con lo que hemos recogido y podemos observar las especies que nos aparecen y hablar un poquito de ellas. Bueno, pues yo soy de esta zona, entonces hacer el recorrido, este recorrido de interpretación ambiental, me permite que todas las personas que nos visitan lleguen a conocer un poquito más esta zona y pueda darse el valor que esta zona tiene. El río Duero ha sido, es y será el guardián de este terreno extremo entre países. Por mucho que los muros de las presas traten de contenerlo, son sus aguas las que marcan el ritmo de la vida aquí. Sus aguas y las de todos los ríos que como el Águeda cortan la tierra, aguas que dividen pero a la vez unen. Arribes del Duero es atreverse,
Atreverse a recorrer las llanuras de sus páramos para encontrar en el lugar menos esperado un acantilado. Aventurarse a lanzarse al vacío como hacen los buitres, vigilantes del cielo, hasta las aguas mansas que se abren cuando las popas de los barcos y piraguas las cortan. Arribes del Duero es mucho más que un parque natural. Arribes del Duero es la última frontera.